El tema del ego y el ser superior es uno de los pilares más profundos y complejos en el ámbito del crecimiento espiritual y del autoconocimiento. En el proceso de exploración de nuestra conciencia y nuestra identidad, la diferencia entre el ego y el ser superior se convierte en una cuestión central que no solo desafía nuestra comprensión de quiénes somos, sino también cómo interactuamos con el mundo y cómo percibimos nuestra realidad. Para aquellos que buscan un camino espiritual, desentrañar estas dos dimensiones de la existencia es esencial para alcanzar un estado de mayor paz, sabiduría y alineación con un propósito más elevado. El ego, tal como se entiende en el contexto espiritual y psicológico, es la parte de nosotros que se identifica con nuestra individualidad, nuestras experiencias, pensamientos, emociones y creencias. Es la voz interna que constantemente evalúa, compara y juzga, buscando la validación externa y la seguridad a través de la aceptación y el control. El ego se manifiesta como la máscara que usamos para interactuar con el mundo, basada en nuestras experiencias pasadas, nuestras expectativas para el futuro y nuestra necesidad de ser percibidos de una manera particular. Es la estructura que da forma a nuestra identidad tal como la conocemos en la vida cotidiana, una identidad que se siente separada y distinta de los demás. En contraste, el ser superior es una expresión más elevada y expansiva de nuestra conciencia. Es la parte de nosotros que trasciende las limitaciones del ego y está en sintonía con una sabiduría más profunda y universal. El ser superior es la fuente de nuestra intuición, de nuestros valores más elevados y de nuestro sentido de conexión con algo más grande que nuestra individualidad. A diferencia del ego, que se define por la separación y la dualidad, el ser superior se basa en la unidad y la interconexión, reconociendo que todos los seres y todas las cosas son manifestaciones del mismo tejido universal. La diferencia entre el ego y el ser superior no se trata simplemente de dos partes de nuestra psique que pueden ser categorizadas de manera clara, sino más bien de dos modos radicalmente diferentes de ser y de percibir la realidad. Mientras el ego busca definirnos a través de nuestras historias personales, nuestras luchas y nuestras victorias, el ser superior nos invita a vernos como parte de un flujo constante de energía y conciencia que no tiene principio ni fin. Esta visión nos lleva a un entendimiento más profundo de nuestra existencia, más allá de las fronteras del tiempo y el espacio que el ego utiliza para construir su narrativa. El camino espiritual a menudo se presenta como un proceso de desapego del ego y una apertura al ser superior. Sin embargo, este proceso no es una cuestión de simplemente destruir el ego o negarlo, sino más bien de entender su papel y aprender a trascenderlo. El ego no es intrínsecamente malo ni debe ser visto como un enemigo, es una herramienta que ha sido crucial para nuestra supervivencia y nuestra adaptación en el mundo material. Sin el ego, seríamos incapaces de funcionar de manera efectiva en la realidad cotidiana, ya que es el ego el que nos ayuda a establecer límites, tomar decisiones y protegernos del peligro. Sin embargo, cuando el ego se convierte en el centro de nuestra existencia, dominando nuestros pensamientos y emociones, nos aleja de la experiencia de la verdadera naturaleza del ser superior. El ego tiende a ser reactivo, condicionado por las heridas del pasado y el miedo al futuro, lo que nos mantiene atrapados en patrones de comportamiento repetitivos y a menudo destructivos. La voz del ego es la que nos dice que no somos suficientes, que debemos competir, compararnos y buscar constantemente la validación externa para sentirnos valiosos. El ser superior, en contraste, opera desde un lugar de paz y ecuanimidad, guiándonos hacia un estado de aceptación y amor incondicional hacia nosotros mismos y hacia los demás. Mientras que el ego se aferra a las identidades y roles que desempeñamos, el ser superior nos recuerda que somos más que nuestras circunstancias, más que nuestros logros y fracasos, y que nuestro valor inherente no depende de las opiniones ni de los juicios de los demás. Nos conecta con un sentido de propósito y dirección que no se basa en las recompensas externas, sino en una alineación interna con nuestra verdad y nuestros valores más profundos. Uno de los desafíos más grandes en el camino espiritual es el de reconocer cuando estamos operando desde el ego y cuando estamos conectados con el ser superior. Esto requiere un alto grado de autoobservación y honestidad, ya que el ego es maestro en el arte del engaño, disfrazándose de razones y justificaciones aparentemente válidas para mantener su control sobre nuestra conciencia. El ego se nutre de la identificación con nuestras emociones, pensamientos y experiencias, creando la ilusión de que somos nuestros problemas, nuestras historias y nuestras limitaciones. La conexión con el ser superior,
Por otro lado, se siente como una claridad y una ligereza en el ser, una sensación de estar en sintonía con el flujo de la vida y de actuar desde un lugar de amor y compasión, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. El ser superior nos guía a través de la intuición, una voz interna tranquila que no se impone ni fuerza, sino que nos inspira a tomar decisiones que estén en alineación con nuestro bienestar y el de aquellos que nos rodean. Esta voz del ser superior se diferencia del ego en que no está motivada por el miedo ni por el deseo de control, sino por un sentido de confianza en el proceso de la vida y en la evolución continua de nuestra alma. El proceso de disolución del ego no significa aniquilarlo por completo, sino integrarlo de manera que sirva al propósito más elevado de nuestra existencia. Esta integración requiere una comprensión de que el ego y el ser superior no son enemigos, sino compañeros en nuestro viaje de autodescubrimiento. El ego es como un guardián que ha estado en su puesto durante mucho tiempo, creyendo que su función es protegernos a toda costa, incluso cuando esa protección nos mantiene limitados y desconectados de nuestra esencia más profunda. El ser superior, al reconocer el valor del ego, no lo condena ni lo rechaza, sino que lo transforma, llevándonos hacia una experiencia de vida más rica y plena. El despertar espiritual a menudo se describe como el momento en que nos damos cuenta de que no somos nuestro ego, de que hay algo más grande, más vasto y más fundamental dentro de nosotros que no puede ser reducido a una simple colección de pensamientos y emociones. Este despertar no es un evento único, sino un proceso continuo de expansión de la conciencia, donde cada nueva revelación nos acerca más a la esencia de nuestro ser superior. Cada vez que elegimos actuar desde un lugar de amor en lugar de miedo, de compasión en lugar de juicio, de aceptación en lugar de resistencia, estamos eligiendo el camino del ser superior sobre el del ego. El ser superior nos desafía a abrazar la incertidumbre y a confiar en el flujo de la vida, mientras que el ego busca constantemente certezas y seguridades que, a menudo, son ilusorias. Este contraste entre el control y la entrega es uno de los mayores retos en el camino espiritual, ya que requiere una profunda fe en nuestra propia capacidad para superar las dificultades sin aferrarnos a lo que creemos que debe ser. La entrega no es una rendición pasiva, sino una aceptación activa y consciente de que hay fuerzas en el universo más allá de nuestra comprensión que nos están guiando hacia nuestro mayor bien. A medida que avanzamos en nuestro camino espiritual, también empezamos a reconocer que el ego tiene miedo del cambio porque amenaza su sentido de identidad fija. El ser superior, sin embargo, abraza el cambio como una oportunidad para crecer y evolucionar. Esta diferencia es crucial para nuestra evolución personal, ya que nos ayuda a movernos más allá de las limitaciones autoimpuestas y a abrirnos a nuevas posibilidades y perspectivas. El ser superior nos alienta a ver cada desafío como una lección, cada obstáculo como una oportunidad para profundizar en nuestro autoconocimiento y en nuestra conexión con lo divino. Uno de los signos más claros de que estamos operando desde el ser superior es la sensación de paz y gratitud que permea nuestras vidas, independientemente de las circunstancias externas. Mientras el ego se enfoca en lo que falta, en lo que necesita y en lo que no está bien, el ser superior nos enseña a ver la abundancia en cada momento presente, a valorar lo que tenemos y a estar agradecidos por cada experiencia, incluso las dolorosas, ya que todas son parte del viaje de crecimiento y expansión de nuestra alma. En el camino espiritual, la relación entre el ego y el ser superior es una danza constante, una tensión entre lo que es y lo que podría ser, entre la ilusión de la separación y la realidad de la unidad. El objetivo no es eliminar el ego, sino integrarlo y transformarlo, de modo que pueda servir como una herramienta para la manifestación de nuestro propósito más elevado. Al hacerlo, nos liberamos del control limitante del ego y permitimos que el ser superior se exprese a través de nosotros de manera más plena y auténtica. La verdadera libertad espiritual no es la ausencia de ego, sino la capacidad de reconocerlo y trascenderlo cuando sea necesario, usando su energía para alinearnos con el flujo universal y con nuestra misión de vida. Es un estado en el que estamos en armonía tanto con nuestra individualidad como con nuestra conexión con todo lo que nos rodea. Este estado de ser nos permite experimentar la vida con una mayor sensación de paz, alegría y propósito, viviendo no desde el miedo y la carencia, sino desde el amor y la abundancia. El viaje hacia la comprensión del ego y el ser superior es, en última instancia, un viaje hacia la autocomprensión más profunda y hacia la realización de nuestro verdadero ser. En este camino, aprendemos que el ego, aunque a menudo se presenta como una fuerza que nos limita y nos separa,
es también una oportunidad para crecer y evolucionar espiritualmente. Es a través de la confrontación y la integración del ego que podemos comenzar a experimentar las dimensiones más elevadas de nuestra existencia, esas que están alineadas con nuestro ser superior. Uno de los aspectos más importantes del proceso de integración del ego es el desarrollo de la autocompasión. El ego, en su forma más común, es una fuente constante de crítica interna, juzgando nuestros errores y fracasos, comparándonos con los demás y reforzando sentimientos de insuficiencia. El ser superior, por otro lado, nos invita a abrazar nuestra humanidad con todas sus imperfecciones, a tratar nuestros fallos no como defectos inmutables, sino como oportunidades para aprender y crecer. Cuando cultivamos la autocompasión, comenzamos a disolver las barreras que el ego ha construido para protegernos del dolor y la vulnerabilidad. Y esto nos permite abrirnos a una experiencia más profunda de amor y aceptación hacia nosotros mismos. El ego se basa en la idea de separación, yo contra los demás, lo mío contra lo tuyo. Es una forma de pensar dicotómica que crea divisiones y nos mantiene atrapados en una mentalidad de escasez. Desde esta perspectiva, siempre hay una lucha por obtener más, ser más, lograr más. El ser superior, en contraste, opera desde la conciencia de la unidad, reconociendo que no hay separación real entre nosotros y los demás, que todo es parte de una misma conciencia universal. Esta comprensión transforma radicalmente nuestra relación con el mundo, permitiéndonos actuar desde un lugar de cooperación y amor incondicional, en lugar de la competencia y el egoísmo. La paradoja en el camino espiritual es que, aunque nos esforzamos por trascender el ego, también necesitamos el ego para funcionar en el mundo material. Sin un sentido del yo, no podríamos tomar decisiones, establecer metas o interactuar con nuestra realidad diaria de una manera coherente. El reto es equilibrar este sentido del yo con una conexión continua con el ser superior, de modo que nuestras acciones estén alineadas no solo con nuestras necesidades y deseos personales, sino también con un propósito más amplio y trascendente. El ser superior nos guía hacia un tipo de sabiduría que va más allá del intelecto y el conocimiento convencional. Es una inteligencia intuitiva que nos conecta con la verdad de quienes somos en lo más profundo de nuestro ser. A diferencia del ego, que se enfoca en los detalles y se enreda en las complejidades de la vida, el ser superior tiene una perspectiva más amplia, capaz de ver la imagen completa y de comprender el flujo natural de los acontecimientos. Esta perspectiva más elevada nos permite soltar el control y confiar en el proceso de la vida, sabiendo que todo sucede de acuerdo con un orden divino, incluso cuando no podemos ver o entender cómo. Uno de los mayores obstáculos para conectar con el ser superior es el miedo. El ego se alimenta del miedo, miedo al fracaso, al rechazo, a la pérdida, a la muerte. Estos temores nos mantienen apegados a lo conocido, aferrándonos a las viejas formas de ser y resistiéndonos al cambio. El ser superior, en cambio, nos invita a enfrentar esos miedos con valentía y a verlos como ilusiones creadas por la mente. Cuando logramos liberar esos temores, nos abrimos a un campo infinito de posibilidades, donde la creatividad, la inspiración y la alegría pueden fluir sin restricciones. El camino hacia el ser superior no es lineal ni exento de dificultades, es un proceso de constante confrontación con nuestras sombras, de cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de desaprender patrones que han definido nuestra identidad durante mucho tiempo. En este viaje, encontramos que el verdadero poder no reside en controlar nuestra realidad externa, sino en transformar nuestra percepción interna, en cambiar la forma en que respondemos a lo que sucede a nuestro alrededor. El ser superior nos muestra que nuestra mayor fortaleza no está en la resistencia, sino en la aceptación, en la capacidad de rendirnos ante la vida tal como es, sin tratar de cambiar o manipular lo que no está bajo nuestro control. A medida que nos conectamos más profundamente con el ser superior, comenzamos a experimentar un cambio radical en nuestras prioridades y valores. Las cosas que antes parecían importantes, como el estatus, el poder, las posesiones materiales, comienzan a perder su atractivo. Nos damos cuenta de que la verdadera felicidad y el sentido de realización no provienen de lo que poseemos o logramos, sino de quienes somos en el fondo, de nuestra capacidad para vivir en coherencia con nuestra verdad interna y de cómo contribuimos al bienestar de los demás y del mundo. El ser superior también nos enseña sobre el amor incondicional, una forma de amor que no está condicionada por expectativas ni limitaciones.
mientras que el ego ama desde un lugar de necesidad y apego, buscando lo que puede obtener a cambio. El ser superior ama simplemente porque es su naturaleza hacerlo. Este amor incondicional nos libera de la necesidad de ser perfectos o de que los demás sean perfectos, nos permite aceptar nuestras imperfecciones y las de los demás, y nos conecta con una fuente inagotable de compasión y empatía. La integración del ego con el ser superior no significa eliminar el primero, sino transformarlo para que se convierta en un instrumento que sirva al propósito de nuestra alma. Cuando el ego se pone al servicio del ser superior, se convierte en un aliado poderoso que nos ayuda a manifestar nuestras intenciones más elevadas en el mundo físico. En lugar de ser un obstáculo que nos separa de nuestra verdadera naturaleza, el ego se convierte en una herramienta para expresarla, para vivir nuestra verdad con autenticidad y para contribuir de manera significativa a la evolución colectiva. El viaje espiritual no se trata de alcanzar un estado final de iluminación donde el ego desaparece por completo, sino de encontrar un equilibrio dinámico entre el ego y el ser superior. Se trata de aprender a vivir desde un lugar de coherencia interna, donde nuestras acciones, pensamientos y emociones están alineados con nuestra esencia más profunda y nuestro propósito en la vida. Esta integración nos permite experimentar una vida llena de sentido, propósito y alegría, una vida en la que no estamos limitados por las ilusiones del ego, sino que estamos guiados por la sabiduría infinita de nuestro ser superior. El ego y el ser superior representan dos aspectos fundamentales de nuestra existencia que, aunque parecen opuestos, son en realidad complementarios. El ego nos proporciona la estructura y el sentido del yo necesarios para navegar en el mundo material, mientras que el ser superior nos conecta con nuestra verdadera esencia y nos guía hacia una vida más plena y significativa. El desafío espiritual es reconocer estas dos fuerzas dentro de nosotros y aprender a integrarlas para que podamos vivir una vida que no esté dominada por el miedo y la separación, sino inspirada por el amor, la unidad y la sabiduría de nuestro ser superior. Al abrazar esta dualidad y trabajar conscientemente para trascender las limitaciones del ego, nos acercamos cada vez más a la realización de nuestro verdadero ser y al cumplimiento de nuestro propósito en esta vida. El camino hacia la comprensión del ego y el ser superior es un viaje que invita a la reflexión profunda sobre la naturaleza humana y nuestra relación con el universo. A medida que nos sumergimos en esta exploración, se hace evidente que tanto el ego como el ser superior son necesarios para el desarrollo integral del ser humano. Sin embargo, cada uno opera desde una frecuencia distinta, ofreciendo diferentes perspectivas sobre la vida y nuestra experiencia en ella. Comprender estas diferencias no solo enriquece nuestro conocimiento de nosotros mismos, sino que también abre puertas a nuevas formas de vivir y de interactuar con el mundo. El ego, en su forma más básica, es una construcción psicológica que se forma a lo largo de nuestras vidas a partir de experiencias, relaciones y las narrativas que adoptamos sobre nosotros mismos. Desde la infancia, comenzamos a identificarnos con ciertas características, logros y fracasos. Estas identificaciones forman una especie de armadura, un conjunto de defensas que utilizamos para protegernos de las amenazas percibidas y para navegar por un mundo que a menudo puede parecer hostil. Esta armadura, aunque útil, también puede convertirse en una prisión, limitando nuestra capacidad para ver más allá de nuestra perspectiva individual y experimentar la verdadera interconexión con todo lo que existe. El ser superior, por otro lado, es nuestra esencia más pura, una dimensión de la conciencia que trasciende la identificación con el ego. Es la parte de nosotros que permanece constante y no se ve afectada por las fluctuaciones de la vida. Este aspecto de nuestro ser está enraizado en la sabiduría, el amor y la compasión. En su presencia, encontramos una conexión con un sentido de propósito más profundo que va más allá de nuestras ambiciones individuales y nuestras preocupaciones diarias. El ser superior no se define por lo que hacemos, sino por lo que somos en lo más profundo de nuestra existencia. Para navegar entre el ego y el ser superior, es esencial desarrollar un sentido de autoobservación. Este proceso implica observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. A menudo, nuestras reacciones automáticas son impulsadas por el ego, que responde a las circunstancias de manera condicionada. La autoobservación nos permite tomar un paso atrás y considerar si nuestras reacciones son realmente representativas de nuestra verdadera esencia.
Este acto de desacoplarse de nuestras respuestas automáticas puede ser liberador, ya que nos permite actuar desde un lugar de claridad en lugar de reactividad. Esta claridad es la puerta de entrada a la experiencia del ser superior. El proceso de despertar a la conciencia del ser superior a menudo requiere un esfuerzo consciente. Puede ser fácil caer en la trampa del ego, que constantemente busca reafirmarse a través de logros, reconocimiento y comparación. Sin embargo, el ser superior nos llama a un estado de aceptación y paz que no depende de factores externos. Esta paz interna es un faro que nos guía en momentos de dificultad, recordándonos que, en última instancia, somos más que nuestras circunstancias. Cultivar esta conexión con el ser superior implica un compromiso con prácticas que fomenten la autocomprensión, la meditación, la atención plena y la reflexión. La meditación es una de las herramientas más efectivas para profundizar nuestra conexión con el ser superior. A través de la práctica de la meditación, aprendemos a calmar la mente y a observar nuestros pensamientos desde una distancia. Este espacio nos permite comenzar a ver cómo el ego opera en nuestra vida diaria, así como a comprender las creencias subyacentes que guían nuestro comportamiento. La meditación no solo cultiva un estado de calma y concentración, sino que también nos permite sintonizarnos con nuestra esencia más profunda, donde reside el ser superior. A medida que nos volvemos más conscientes de la diferencia entre el ego y el ser superior, podemos comenzar a notar cómo el ego influye en nuestras relaciones. El ego busca la validación y el reconocimiento, a menudo a expensas de una conexión auténtica con los demás. Esta búsqueda de validación puede llevarnos a comportamientos competitivos, celos o la necesidad de controlar situaciones y personas. Cuando operamos desde el ser superior, nuestra capacidad de amar y de conectar con los demás se expande. Comenzamos a ver a los demás no como rivales, sino como compañeros en el viaje humano. Esta transformación de la percepción puede llevar a relaciones más profundas, auténticas y satisfactorias, basadas en la comprensión y la empatía. Uno de los momentos más significativos en el viaje espiritual es la realización de que el ego no es solo un fenómeno individual, sino también una experiencia compartida. Las estructuras sociales y culturales a menudo refuerzan el ego, creando un entorno que fomenta la comparación, la competencia y la separación. En este contexto, la espiritualidad se convierte en un acto de resistencia, una declaración de la búsqueda de la unidad en un mundo que a menudo enfatiza la división. Reconocer cómo el ego se manifiesta en nuestras interacciones sociales es crucial para desmantelar estas estructuras y crear un espacio más saludable y compasivo para todos. Al enfrentar las sombras del ego, es importante recordar que no hay una necesidad de rechazar o condenar esta parte de nosotros mismos. La integración del ego y el ser superior implica aceptar todas las facetas de nuestra experiencia humana. Esto incluye nuestras debilidades, miedos y heridas. En lugar de ver el ego como un enemigo, podemos considerarlo como un aliado que, cuando se encuentra alineado con el ser superior, puede guiarnos hacia una mayor autenticidad. Esta aceptación de nuestras sombras es liberadora, nos permite vivir con más honestidad y vulnerabilidad, lo que a su vez puede enriquecer nuestras relaciones con los demás. El viaje hacia la integración del ego y el ser superior también implica un proceso de desaprendizaje. Muchas de las creencias y patrones que hemos adoptado a lo largo de nuestra vida no son realmente nuestra verdad. A menudo, estos patrones han sido moldeados por nuestras experiencias pasadas, la educación y las influencias culturales. Cuestionar estas creencias puede ser incómodo, pero es un paso esencial para liberarnos de las limitaciones del ego. La práctica de la autoconciencia y la reflexión nos permite ver estas creencias desde una nueva perspectiva, ofreciendo la oportunidad de elegir cómo queremos definirnos a nosotros mismos. En el camino espiritual, a menudo se presentan momentos de crisis o desafíos que nos fuerzan a confrontar el ego y a buscar el ser superior. Estas experiencias, aunque difíciles, pueden ser catalizadores de transformación profunda. Nos obligan a cuestionar nuestras prioridades, nuestros valores y la forma en que hemos estado viviendo. Durante estas crisis, el ego puede resistirse ferozmente al cambio, pero si tenemos la valentía de enfrentar estas dificultades con una mente abierta, podemos descubrir oportunidades de crecimiento y evolución. La práctica de la gratitud también juega un papel importante en la conexión con el ser superior.
Cuando nos enfocamos en lo que tenemos, en lugar de lo que nos falta, comenzamos a desmantelar las barreras del ego que se alimentan de la insatisfacción y el deseo. La gratitud nos ancla en el presente, recordándonos que, aunque hay desafíos, también hay abundancia y belleza en nuestra vida. Esta práctica nos ayuda a reorientar nuestra perspectiva y a cultivar una mentalidad que está alineada con el ser superior, donde el amor y la aceptación son las fuerzas predominantes. Con el tiempo, a medida que profundizamos en nuestra práctica espiritual y nos esforzamos por integrar el ego con el ser superior, comenzamos a notar cambios en nuestra forma de ser. Nuestra percepción de la vida se vuelve más amplia y comenzamos a experimentar una sensación de conexión con todo lo que nos rodea. Este estado de conexión se manifiesta en un mayor sentido de paz, amor y compasión. Las acciones que antes eran impulsadas por el ego se transforman en expresiones auténticas de nuestro ser superior. En lugar de actuar por necesidad o miedo, comenzamos a actuar desde un lugar de generosidad y compasión. La integración del ego y el ser superior no es un destino final, sino un viaje continuo. Cada paso que damos en este camino nos invita a explorar nuevas dimensiones de nuestra experiencia y a profundizar nuestra comprensión de la vida. A medida que avanzamos, nos encontramos con nuevas capas de nuestro ser que pueden haber estado ocultas o reprimidas. Cada una de estas revelaciones es una oportunidad para crecer y evolucionar, y cada desafío se convierte en una lección valiosa en nuestro camino. La transformación personal que resulta de esta integración también tiene un impacto en la comunidad y en el mundo en general. A medida que nos volvemos más conscientes de nuestro ego y nos alineamos con nuestro ser superior, comenzamos a irradiar esa conciencia en nuestras interacciones cotidianas. Nuestras relaciones mejoran, y nuestra capacidad para ver a los demás con amor y comprensión se expande. Esto no solo enriquece nuestra vida personal, sino que también contribuye a un cambio más amplio en la sociedad. Cuando las personas comienzan a operar desde un lugar de amor y conexión, se crea un efecto dominó que puede transformar comunidades enteras. A medida que esta transformación colectiva se desarrolla, nos encontramos en un momento crítico en la historia de la humanidad. Las divisiones, los conflictos y las crisis globales han puesto de relieve la necesidad urgente de unirnos en un propósito común. La espiritualidad, cuando se comprende en su forma más profunda, puede ser un puente que nos ayuda a trascender nuestras diferencias y a trabajar juntos hacia un futuro más armonioso y sostenible. La integración del ego y el ser superior se convierte, entonces, en una tarea no solo personal, sino también colectiva, donde cada individuo juega un papel vital en el tejido de la humanidad. El ser superior también nos recuerda que estamos interconectados no solo con otros seres humanos, sino con todo lo que existe. Este reconocimiento de la interconexión nos lleva a adoptar una perspectiva más amplia sobre nuestra responsabilidad hacia el mundo. Cada acción que tomamos, cada palabra que pronunciamos, resuena en la red más grande de la vida. El ego, al enfocarse en el individualismo y la competencia, tiende a ignorar esta red y a ver la vida como una lucha por la supervivencia. Sin embargo, cuando nos alineamos con el ser superior, comenzamos a actuar con una conciencia que trasciende nuestras necesidades personales. Nos convertimos en defensores de la justicia, la equidad y la sostenibilidad, y empezamos a ver la vida no como un recurso limitado que debemos explotar, sino como un regalo precioso que debemos cuidar y proteger. La integración del ego y el ser superior también implica un compromiso con la autenticidad. En un mundo que a menudo nos empuja a encajar en moldes predeterminados, encontrar nuestra voz auténtica puede ser un acto de rebelión. Este viaje hacia la autenticidad requiere valentía, ya que muchas veces, al ser auténticos, nos arriesgamos a ser rechazados o incomprendidos. Sin embargo, al ser fieles a nosotros mismos, atraemos a las personas y experiencias que resuenan con nuestra verdadera esencia. Esta autenticidad no solo nos libera, sino que también inspira a otros a hacer lo mismo. Cuando compartimos nuestras verdades, creamos un espacio donde otros se sienten seguros para explorar y compartir las suyas, fomentando una comunidad de aceptación y amor. El trabajo con el ego y el ser superior no es un proceso de una sola vez, sino que es un viaje cíclico. A medida que crecemos y evolucionamos, es probable que nos enfrentemos a nuevos desafíos que requieran que revisitemos nuestra relación con el ego. Hay momentos en que el ego puede surgir con fuerza, especialmente en tiempos de estrés o incertidumbre.
Reconocer estas tendencias y abordarlas con compasión y comprensión es crucial. No se trata de eliminar el ego, sino de transformarlo en un compañero que nos apoye en nuestro viaje, en lugar de un obstáculo que nos detenga. La práctica de la atención plena puede ser especialmente útil en este proceso. La atención plena nos enseña a estar presentes en el momento, a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Al desarrollar esta habilidad, nos volvemos más conscientes de cómo el ego influye en nuestras decisiones y reacciones. Este aumento de la conciencia nos permite elegir conscientemente cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. Con el tiempo, la atención plena puede convertirse en un estilo de vida que nos ayude a mantenernos conectados con el ser superior, incluso en medio de las distracciones y desafíos del día a día. La compasión es otra herramienta poderosa en el camino hacia la integración del ego y el ser superior. Cuando cultivamos compasión hacia nosotros mismos, aprendemos a aceptar nuestras imperfecciones y a ver nuestras luchas como parte del viaje humano. Esta compasión nos permite soltar la autocrítica y la culpa que a menudo se asocian con el ego. A medida que nos tratamos con amabilidad, también empezamos a extender esa compasión a los demás. Reconocemos que todos están en su propio viaje, enfrentando sus propias luchas y desafíos. Esta comprensión nos invita a ser más pacientes y comprensivos con los demás, creando un ambiente donde todos pueden sentirse aceptados y apoyados. El aprendizaje a través de la experiencia también es un aspecto clave en la integración del ego y el ser superior. A medida que nos enfrentamos a situaciones que desafían nuestras creencias y perspectivas, tenemos la oportunidad de aprender y crecer. Cada desafío trae consigo una lección que, si estamos dispuestos a explorar, puede llevarnos a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro propósito en la vida. A menudo, estas lecciones se presentan en formas inesperadas, y es a través de la reflexión y la introspección que podemos extraer su significado. La conexión con el ser superior también puede manifestarse a través de momentos de profunda intuición o claridad. Estas experiencias a menudo surgen en momentos de silencio, cuando el ruido del ego se apaga y podemos escuchar la sabiduría que reside dentro de nosotros. Estas revelaciones pueden guiarnos en nuestras decisiones y acciones, y a menudo nos empujan hacia direcciones que el ego podría haber evitado por miedo o inseguridad. Aprender a confiar en estas intuiciones es esencial para avanzar en el camino espiritual. Nos permite actuar desde un lugar de autenticidad y alineación con nuestro verdadero ser. El proceso de curación también juega un papel fundamental en la integración del ego y el ser superior. Muchas de nuestras reacciones egoicas surgen de heridas pasadas, traumas no resueltos y creencias limitantes. La sanación implica un viaje a través de estas heridas, reconociendo su existencia y permitiéndonos sentir el dolor asociado. Este proceso puede ser incómodo y desafiante, pero es esencial para liberar las cargas que el ego ha estado cargando. A medida que sanamos, creamos espacio para que el ser superior emerja y se exprese plenamente en nuestra vida. La sanación nos ayuda a reconectar con nuestra esencia y a liberar las cadenas que nos han mantenido atados a patrones de pensamiento y comportamiento disfuncionales. En este contexto, el perdón también juega un papel crucial. El ego a menudo se aferra a rencores, resentimientos y heridas que pueden limitar nuestra capacidad para avanzar. Al practicar el perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, comenzamos a liberar estas cargas emocionales. El perdón no significa que justificamos el daño que nos han hecho, sino que elegimos soltar el peso que llevamos. Este acto de liberación nos permite abrirnos a nuevas experiencias y relaciones y nos acerca a una vida más plena y significativa. A medida que avanzamos en nuestra práctica espiritual, es fundamental recordar que la integración del ego y el ser superior es un viaje continuo. Habrá momentos de retroceso, momentos en los que el ego puede asumir el control y desviar nuestro camino. Sin embargo, estos momentos no son fracasos, sino oportunidades para aprender y crecer. La clave está en mantener una actitud de curiosidad y autocompasión, permitiéndonos explorar estas experiencias con una mente abierta. Cada paso en este viaje es valioso y contribuye a nuestra evolución. La relación entre el ego y el ser superior también se refleja en nuestra capacidad para ser creativos. La creatividad surge de un lugar profundo dentro de nosotros, un espacio donde el ser superior puede expresarse libremente.
El ego, sin embargo, puede bloquear esta creatividad, alimentando el miedo al juicio o al fracaso. Al integrar el ego y el ser superior, podemos crear un ambiente donde la creatividad florezca, donde las ideas fluyan sin restricciones y donde podamos explorar nuevas formas de expresión. Esta creatividad no solo enriquece nuestras vidas, sino que también nos conecta con los demás, ya que el arte y la expresión creativa a menudo son puentes que nos unen en nuestra humanidad compartida. La integración del ego y el ser superior también puede enriquecer nuestra relación con la naturaleza. A medida que nos conectamos con nuestro ser superior, comenzamos a ver la interconexión entre todos los seres vivos. La naturaleza se convierte en un reflejo de nuestra propia esencia, un recordatorio de que somos parte de un todo más grande. Esta conexión puede inspirar un sentido de responsabilidad hacia el medio ambiente y una motivación para cuidar nuestro planeta. Cuando actuamos desde el ser superior, nuestras decisiones se basan en el respeto y la consideración por el mundo que nos rodea. El viaje de integrar el ego y el ser superior es una búsqueda de autenticidad, amor y conexión. A medida que avanzamos en este camino, comenzamos a experimentar una vida más plena, donde nuestras acciones y elecciones están alineadas con nuestra verdadera esencia. Nos volvemos más conscientes de cómo nuestras decisiones impactan a los demás y al mundo en general, y esta conciencia nos guía hacia una vida de servicio y contribución. La espiritualidad se convierte en un viaje de regreso a casa, a esa parte de nosotros que siempre ha estado presente, pero que a menudo ha sido ignorada o reprimida. Este regreso a casa es una celebración de la totalidad de nuestra experiencia humana, un reconocimiento de que cada parte de nosotros, incluido el ego, tiene un propósito y un valor. Al aceptar y amar todas las facetas de nuestro ser, comenzamos a brillar con la luz de nuestro ser superior, iluminando el camino no solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. La relación entre el ego y el ser superior nos enseña que la vida es un continuo de crecimiento y transformación. No hay un punto final en este viaje, sino un compromiso constante con la evolución y el descubrimiento. A medida que nos abrimos a la sabiduría de nuestro ser superior, nos encontramos en un camino de amor y compasión que nos guía hacia una vida más rica y significativa, donde la verdadera libertad y autenticidad pueden florecer. En este proceso, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que también nos convertimos en agentes de cambio en el mundo, inspirando a otros a emprender su propio viaje hacia la integración y el autoconocimiento.